a todos y todas, mi nombre es Miguel Ubaldal, como aparece en pantalla. Soy uno de los profesores que los acompañará en este curso este año. ¿Cuál va a ser el recorrido de esta primer clase? Primero veremos una introducción general del curso, luego haremos un repaso molecular del ADN, que es el portador de la información genética, y después nos introduciremos en lo que se llaman las mutaciones génicas y su clasificación. Veamos una breve introducción al curso de la genética clínica. Las enfermedades que afectan a los seres humanos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son de origen exógeno y de origen endógeno. Los de origen exógeno surgen de nuestra relación con el medio ambiente, que se clasifican en infecciones, intoxicaciones, accidentes, adicciones. Y los endógenos surgen del mal funcionamiento metabólico fisiológico de nuestras células, tejidos u órganos. También en la falla en la estructura de nuestro tejido. Como sabemos, el metabolismo está regulado por enzimas, que son proteínas, y las estructuras conformadas por fibras intra o extracelulares, que también son proteínas. Y sabemos que toda proteína está codificada por un gen determinado que integra nuestro genoma. Es decir, las enfermedades endógenas son de carácter genético, surgen de una mutación en nuestro genoma. Si enumeramos las enfermedades que pueden padecer el ser humano, nos daremos cuenta que la gran mayoría son de carácter genético. Se han descrito arriba de 2000 enfermedades, sin contar, como veremos más adelante, las multifactoriales. Es importante tener en cuenta en las enfermedades de carácter genético no tienen remedio. Solamente puede haber un tratamiento sobre los síntomas, o sea, sobre el fenotipo, es decir, una medicina paliativa. Durante este curso analizaremos diferentes casos clínicos representativos de ese gran número de distintas enfermedades genéticas y sus distintos fundamentos. Por último, a tener en cuenta, toda enfermedad de carácter genético se debe a un cambio en la información genética, debido a un cambio en la estructura génica, es decir, a una mutación. Entonces, nuestro curso empieza por un repaso en la estructura del ADN. Nuestra hoja de ruta hoy será entonces una introducción a la genética clínica que ya recién mencionamos, un repaso en la estructura del ADN depositaria de la información genética y entrar en tema propiamente dicho, que son mutaciones, tipos y clasificación. ¿Qué es lo que es la genética? Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la herencia, todos esos caracteres que se van transmitiendo de generación en generación. Ahora, esos caracteres, esa información, están contenidos en los genes, que integran en nuestro caso el genoma humano. A tener en cuenta que hay genes en el ADN nuclear y también hay genes en el ADN mitocondrial. Pasamos justamente a este cuadro para definir las características del genoma humano. Como ustedes pueden ver, en ambas columnas podemos ver el ADN nuclear, sus características que ya lo sabemos del curso de primer año, y también el ADN mitocondrial. Fíjense la diferencia en el tamaño, las características del tipo ADN y además también la gran dimensión que tiene el ADN nuclear. Esta característica que ustedes ven acá es un breve repaso de lo que se sabe de el curso de primer año. Entonces tengamos en cuenta que el genoma incluye el material genético contenido en el ADN nuclear y también en el ADN mitocondrial.
¿Qué es lo que es un gen? ¿De qué se compone? Un gen es una secuencia de nucleótidos o de bases que definen una determinada proteína, que tienen información de una determinada proteína, teniendo en cuenta que un gen tiene una unidad de transcripción, que es la que se transcribe, pero tengamos en cuenta también que tiene una unidad reguladora río arriba, llamada promotora, y una unidad reguladora río abajo, en el proceso de la transcripción. Y sabemos que un gen, la gran mayoría de los genes, están estructurados por intrones y exones. El proceso que ustedes ven en pantalla es lo que se llama el dogma central de la biología, que hay una transcripción a una molécula intermediaria que lleva la información, si es nuclear, hacia el citoplasma, y después el proceso de traducción, que es el momento en que se sintetiza una proteína. Bien, estos genes están ubicados en lugares determinados dentro de un cromosoma. Ese lugar determinado se llama locus. Nosotros somos organismos diploides, o sea, tenemos dos homólogos. Por lo tanto, nosotros podemos tener dos genes ubicados en el mismo locus en los cromosomas homólogos. Estos genes realmente se llaman entre ellos alelos, o sea que son diferentes formas en que se transmite la información de un carácter. Acá vemos justamente algunas características de los alelos. Son formas alternativas de la información que porta un gen. Tengamos en cuenta, por ejemplo, lo siguiente: el color de ojo. En la población humana hay muchos colores de ojos que determinan el carácter color de ojo. Pero de esa diversidad de colores de ojos en la población humana, cada individuo puede tener solamente dos alelos. Estos dos alelos pueden ser iguales o diferentes. ¿Cómo surgen los alelos? Bueno, los alelos surgen en la historia biológica por mutaciones previas. Si esas mutaciones previas son incorporadas al genotipo, se llaman alelos. Estos alelos pueden producir enfermedades, ¿no es cierto? Pueden ser perniciosas, deleterias, o pueden ser beneficiosas, que actúan como motor evolutivo. O sea, la evolución orgánica, desde hace 3.000 millones de años, se produce en base a mutaciones. Ahora, existe, digamos, para cada gen, muchos genes tienen muchos alelos. Por lo tanto, hay un gran polimorfismo a nivel de la especie humana con respecto a un determinado gen. El caso más conspicuo es los genes del complejo de histocompatibilidad en la parte inmunológica. Entonces, el polimorfismo genético determina un polimorfismo poblacional. Es muy difícil encontrar, digamos, dos individuos con el mismo genotipo. La única excepción son los gemelos monocigóticos. A través del proyecto Genoma Humano se ha podido mapear en los distintos cromosomas locus que contienen los genes. En este caso vemos el cromosoma número 21, en donde se van ubicando, ustedes ven bien claramente, se van ubicando los genes que pueden producir enfermedades si estos han tenido una mutación. Como vemos ahí, tenemos en la región central la región crítica del síndrome de Down, ¿no es cierto?, que es característico, digamos, en una trisomía del cromosoma 21. Bien, entonces, como habíamos dicho, como las mutaciones son cambios en la estructura molecular del ADN, sabemos que el ADN es un polímero de un monómero que se llama
nucleótido. Ahí vimos la conformación del nucleótido, que se compone de un ácido fosfórico, una pentosa y una base. Lo que define la diferencia entre nucleótido y nucleótido son las bases, porque el ácido fosfórico y la pentosa se repite a través de toda la cadena. Bien, sabemos que las bases nosotros las podemos caracterizar en dos grandes grupos, que son las púricas y las pirimídicas. Las púricas son adenina y guanina, y las pirimídicas son citosina, uracilo y timina, acordándonos que uracilo aparece en la estructura del ARN. Tenemos acá representada una molécula de ADN y una molécula de ARN. Como vemos, la molécula de ADN es una molécula que cuenta de dos hebras, o sea que es bicatenaria. Y otras características que tiene esta molécula de ADN, aparte de ser bicatenaria, es complementaria y es antiparalela. ¿Qué significa que sea complementaria? Que siempre la adenina se va a aparear a la timina y la citosina se va a aparear a la guanina. ¿Y qué significa que sea antiparalela? Que un extremo empieza por el extremo 3 y el extremo que está enfrente es el extremo 5. También vemos el ARN, que es una molécula monocatenaria, en donde aparece, digamos, reemplazando a la timina, aparece el uracilo. Acá tenemos la estructura primaria. Fíjense que tenemos nuestra molécula, una hebra, con las distintas bases. Lo que habíamos dicho que siempre se repetía era la pentosa y los fosfatos. Una cosa interesante a ver que entre nucleótido y nucleótido nosotros tenemos un enlace covalente, un fosfodiéster, y el fosfato que está en el medio define la carga negativa que tiene una molécula de ADN. Acá tenemos la complementariedad de las bases. Fíjense, como he dicho, adenina con timina, citosina con guanina. Eso sucede en todo el recorrido de una molécula inmensa, bicatenaria, que tiene el ADN. Tengamos en cuenta una cosa interesante. Habíamos hablado que cada hebra se estructura a través de un enlace covalente fosfodiéster, pero entre las bases lo importante es que se unen a través de una unión intermolecular que se llama puentes hidrógenos, que son uniones más débiles que permiten que esta hebra se abra con facilidad en el momento de transcribir la información genética. Bien, el ADN nosotros sabemos que se encuentra en dos formas a través de un ciclo celular. En el momento de la interfase nosotros la encontramos como cromatina, mucho más laxa, y en el momento de la división celular la encontramos en el máximo de su condensación, que son los cromosomas. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahí, la estructura cromosómica, es después de pasar por la fase S, que es de la duplicación del ADN. Ahí tenemos en un cromosoma las dos cromátidas hermanas. Acordémonos que las cromátidas hermanas tienen idéntica información genética. Acá lo estamos viendo de vuelta. Bien, los cromosomas, en función de la ubicación del centrómero, va a definir dos brazos. Un brazo corto en la parte superior, que es el brazo P, y un brazo largo, que es el brazo Q. Lo que nosotros estamos viendo acá en mucho mayor tamaño es un cromosoma con las dos cromátidas hermanas, y lo que estamos viendo a la derecha son el par de homólogos. Acordémonos que somos individuos diploides, está el par de homólogos, y como se puede apreciar muy bien,
en ese par de homólogos, cada cromosoma tiene sus cromátidas hermanas. Bien, ¿cómo nosotros podemos definir nuestro genoma? Nuestro genoma lo estamos viendo en esta estructura. Somos individuos diploides, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, nosotros tenemos acá una fotografía tomada del momento de mayor condensación de los cromosomas, que es en metafase, y podemos definir la estructura cromosómica. Esta fotografía que ustedes ven acá se llama cariotipo. El cariotipo nosotros podemos definir el tamaño del cromosoma, podemos ubicar dónde está el centrómero y también a través de técnicas más de coloración nosotros podemos hacer el bandeo. Evidentemente los cromosomas homólogos son del mismo tamaño, tienen el centrosoma en el mismo lugar y tienen el mismo bandeo. Dentro de los cromosomas hay que distinguir desde los 23 pares, 22 que son autosomas y el par sexual. Las características, vamos a ver más adelante, de los patrones hereditarios cambian entre los autosomas y el par sexual. Como habíamos dicho, ahí ven, depende de dónde se ubica el centrómero, vamos a ver clasificar los cromosomas. Si está en el centro, le vamos a llamar metacéntrico. Si está ya desviado hacia un extremo, submetacéntrico, y ya prácticamente en el extremo, acrocéntrico. Existe la situación también que el centrómero esté en el extremo y le llamaremos telocéntrico. En la especie humana nosotros tenemos metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Bien, hasta el momento nosotros estábamos analizando lo que es el ADN nuclear, pero tengamos en cuenta también que en nuestro genoma también participa en los genes mitocondriales. El gen mitocondrial es un, digamos, el ADN mitocondrial es un ADN circular con características muy parecidas a los procariotas, son desnudos, no tienen intrones, no tienen histonas. Y en el caso mitocondrial, las mitocondrias tienen 37 genes, de los cuales, de esos 37, 13 son ARN mensajeros, o sea, codifican para una determinada proteína. Evidentemente las proteínas son las que participan justamente de la actividad de la mitocondria, ya sea fundamentalmente en la fosforilación oxidativa y también en el ciclo de Krebs. Bueno, acá tenemos justamente el ADN mitocondrial, está muy bien mapeado porque es corto, y también sabemos de las mutaciones que producen enfermedades. Evidentemente las enfermedades tienen que ver con la falencia en la generación de ATP en última instancia. Bien, siguiendo con el análisis del ADN, tengamos en cuenta otra vez el dogma central de la biología. El ADN lleva la información genética, la transcribe a una molécula intermediaria, y esta molécula intermediaria es interpretada esa información que lleva, formando en el proceso de traducción la proteína, el polipéptido. Tengamos en cuenta lo siguiente: acordémonos que hay dos hebras formando el ADN. Esto ya lo han visto el primer año. De las dos hebras nosotros vamos a ver una hebra que se llama codificante. Esta hebra codificante no se transcribe, pero tiene la misma secuencia del ARN mensajero, salvo el reemplazo de timina a uracilo. Y la otra hebra
que ahí le llamamos antisentido, es la que se transcribe. Y las secuencias de base son complementarias al ARN mensajero. La información se interpreta a través de secuencias de nucleótidos, secuencias de 3 nucleótidos que se llaman codón. Codón en el caso del ARN mensajero, que es interpretada por el anticodón del ARN de transferencia. Bueno, vemos acá cómo se interpreta el mensaje genético. El mensaje genético se interpreta a través de lo que se llama el código genético. El código genético está conformado por tripletes de nucleótidos llamados codones que codifican para un determinado aminoácido integrante de la cadena de la proteína. Nosotros acá vemos lo siguiente a tener en cuenta. Tenemos en el color azul una tripleta, un codón que se llama AUG, que es el codón de inicio. ¿Qué significa el codón de inicio? Que de ahí en adelante se van interpretando tripletes de nucleótidos, cada uno codificando para un determinado aminoácido. Hasta donde se empieza a conformar este proceso de síntesis de proteína, hasta el momento que aparece el codón stop. El codón stop, como ustedes pueden ver ahí en color rojo, son 3 y eso no codifican para ningún aminoácido. Otra cosa a tener en cuenta para después analizar las mutaciones, el carácter, digamos, degenerado que tiene el código genético. ¿Qué significa eso? Que hay varios codones que codifican para un mismo aminoácido, como pueden ver ahí en el caso de la leucina. Fíjense que hay 4 codones que codifican al mismo aminoácido. Y si nosotros vemos el cuadro de arriba, podemos tener 6 codones. Bien, terminamos de analizar la primera parte, que es el ADN. Vamos a introducirnos en lo que son las mutaciones. ¿Qué es lo que es una mutación? Cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN es una mutación. Puede ser puntual, un nucleótido, varios nucleótidos, incluso a veces puede haber deleciones de un segmento de nucleótido. ¿Cómo podemos clasificar las mutaciones? Están las mutaciones génicas, o sea, las que competen a una mutación dentro de un gen, que están sustitución de base, de una base por otra, o inserción o delección de bases. Esas son puntuales y podemos decir que son monogénicas. Después están las mutaciones cromosómicas, que tienen que ver con la estructura del cromosoma, inversiones dentro de un segmento del cromosoma, delección de un segmento o traslocación de un segmento de un cromosoma hacia otro lugar, del mismo cromosoma o de otro cromosoma. Y después tenemos las mutaciones genómicas, que son numéricas. Y ahí vamos a hablar de poliploidía y de aneuploidía. Entonces, mutación, cambio permanente en la secuencia de bases del ADN de un gen. Estas son mutaciones génicas. Son fenómenos que ocurren a nivel molecular, porque estamos cambiando moléculas químicas que son los nucleótidos. Estos evidentemente no pueden ser observables al microscopio, o sea, haciendo un cariotipo. Hay otras técnicas mucho más sofisticadas para ver si hay una mutación y en qué lugar. Directamente ya se puede saber en qué lugar de
el gen en qué lugar del nucleótido se ocurrió la mutación. Los métodos sofisticados empiezan por una multiplicación exponencial de una secuencia de ADN para poder ser manipulado, que se llama el PCR, ¿no? La reacción de la cadena de la polimerasa. Bien, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Una mutación se manifiesta en el fenotipo del individuo, cambiando las pautas metabólicas porque está cambiándose la estructura y la funcionalidad de una enzima. Existen en el ciclo celular muchos cambios en el ADN, pero existen también muchos mecanismos también para poder resolver ese cambio y mantener la integridad de la molécula de ADN. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Las mutaciones pueden ocurrir en las células somáticas, una célula hepática, en una célula de una glándula, cualquiera de esas. Esas evidentemente no son heredables, pero genera dentro del individuo lo que se llama un mosaicismo, o sea, hay líneas celulares o poblaciones celulares que llevan la mutación y otras líneas celulares que son normales. Ahora, estas mutaciones o un cúmulo de mutaciones pueden generar tumores o una mala formación, digamos, de las enzimas y un cambio en el metabolismo. Ahora, si ocurre en las células germinales, o sea, en aquellas células que van a conformar la gameta, esas sí que son heredables. Ahora, estas mutaciones pueden ser espontáneas, que ocurren normalmente en el proceso de duplicación del ADN. Pero también, como habíamos dicho, existen mecanismos de corrección. O también pueden ser inducidas por agentes exógenos, que se llaman agentes mutágenos. Por ejemplo, los rayos ultravioletas. Bien, y ahora vamos a empezar a clasificar las mutaciones. Nosotros las podemos clasificar con un criterio morfológico y un criterio funcional. Evidentemente el morfológico es atinente al ADN y el criterio funcional es atinente a las proteínas. Criterio morfológico, lo que sucede en ADN, pueden ser puntuales transiciones y transversiones. Esto tiene que ver con el cambio de nucleótido. Y también si aparece una delección, una inserción de un nucleótido y también de una expansión de triplete. Y la de criterio funcional, que son atinentes a las proteínas, hay de varios tipos, son silenciosas, de cambio de encuadre, sin sentido, eso lo vamos a ir viendo ahora en el camino. Pero acordémonos entonces, criterio morfológico es con respecto al ADN y el criterio funcional es con respecto a la proteína producto de la información genética. Transición. En el criterio morfológico, ustedes ven que es cuando ocurre un cambio de nucleótido del mismo tipo. Purina por purina es una transición, ¿no es cierto? Pirimida por pirimida es una transición. Ahora, si yo estoy cambiando una purina por una pirimida, estamos hablando de una transversión. Fíjense bien en el cuadro, lo mismo es una transición y base diferente es una transversión. Como estamos viendo acá.
Bueno, consecuencias de una sustitución pueden ser de diferentes tipos. Acordémonos que nuestro código genético es degenerado. Se puede dar el caso que no genere ninguna consecuencia, porque el nuevo codón codifica para el mismo aminoácido. Ahora, se puede dar también el caso en que el nuevo codón ya codifica para otro tipo de aminoácido. Por lo tanto, la proteína resultante cambia su funcionalidad. Normalmente pierde su funcionalidad. Y por último, también el otro caso que se puede dar es que la sustitución se dé el caso en que aparece el codón stop. Entonces, consecuencia final, vamos a tener una proteína trunca, más corta de lo necesario. Bien, ahora vamos a hablar de estas de extensión variable. O sea, es que aparece un nucleótido nuevo que se llama inserción, desaparece un nucleótido que se llama delección y también la expansión de triplete. ¿Qué pasa cuando hay una inserción y una delección? Se cambia el marco de lectura. De ahí, río abajo, se cambia el marco de lectura. O sea, la proteína de ahí en más va a tener distintos aminoácidos de los normales. Lo mismo pasa por una delección. Y en la expansión de triplete que estamos viendo acá, es cuando en forma repetitiva, en tándem, se va repitiendo un codón, llegando en un momento a formar una proteína totalmente deformada, digamos, con una función totalmente diferente, generando también problemas clínicos, ¿no? Como en este caso la distrofia miotónica y la corea de Huntington. Bien, entonces acordémonos, si hay una delección o inserción, se cambia el marco de lectura. Fíjense que ya la proteína acá, en este caso, vamos a tratar de marcarla. A partir de acá, ya cambia totalmente la secuencia de aminoácidos con respecto a esta que está acá arriba. Esta arriba es la normal y esta es totalmente cambiante. Entonces, resumiendo, en este cuadro es el que hay que saber: mutación silenciosa, mutación neutra, mutación cambio de sentido, mutación sin sentido o una mutación con cambio en la pauta de lectura. Este es el resumen de lo que hemos estado viendo. Sin sentido, se genera una proteína diferente. Bien, ahora tengamos en cuenta lo siguiente. La mutación puede ocurrir tanto en la unidad de transcripción, donde estuvimos viendo el cambio de los aminoácidos que surgen de estas mutaciones, pero tengamos en cuenta que río arriba y río abajo nosotros tenemos secuencias reguladoras. Cualquier mutación en todo ese trayecto genera un problema genético, no solamente en la unidad de transcripción. Hay que tener mucho cuidado también qué pasa con las mutaciones en las regiones reguladoras. Bien, habíamos dicho lo siguiente.
En cada ciclo celular, cuando existe la síntesis de un ADN nuevo, es muy probable, digamos, incluso se han generado tasas de mutaciones, es muy probable que haya problemas en la nueva conformación del ADN. Pero también, repito, hay mecanismos muy específicos, incluso muchos genes generan proteínas reparadoras para estos casos, para permitir, digamos, la integridad de la información genética. Existe una tasa basal o normal, se van siempre resolviendo los problemas. Y las mutaciones inducidas son aquellas que suceden por agentes mutágenos externos, que aumentan la posibilidad de una mutación. ¿Cuáles son los agentes mutagénicos? Físicos, habíamos dicho rayos ultravioleta, pero todo tipo de radiación puede romper la estructura del ADN. Y los agentes químicos, gas motazas, agentes nitrogenados, son agentes mutagénicos, o sea, inducen al aumento en la tasa mutacional. Bien, dentro de las mutaciones, ¿cuáles son factores que pueden llegar a aumentar la tasa? En primer lugar, el tamaño del gen. Mientras más grande es el gen, más probabilidades hay que se cambie un nucleótido por otro. Se ha visto también que hay un cierto tipo de secuencias de bases que aumentan la probabilidad, que son unas secuencias que son de citosina guanina, lo vamos a ver, en donde son lo que se llaman zonas calientes mutacionales. También el número de extensión de los intrones es importante, y acá lo que estamos diciendo recién, los puntos calientes de mutación, por ejemplo, secuencias repetitivas de citosina guanina. Y también importante es la edad del progenitor. A mayor edad existe un aumento en la tasa mutacional. Bien, y si hay mutación, habíamos dicho, hay sistemas de reparación. Los sistemas de reparación son muy amplios y existen distintos momentos en que una mutación es controlada y es resuelta. Uno es prácticamente al momento. Acordémonos que la ADN polimerasa tiene una capacidad de exonucleasa en sentido contrario para poder sacar un nucleótido mal puesto. Otro es después de que se haya hecho toda la duplicación del ADN, existen proteínas que van controlando una correcta duplicación del ADN, incluso que reemplazan los nucleótidos y a veces secuencias de nucleótidos. Y también está la reparación de la ruptura de la doble cadena. Eso lo habíamos visto, existen enzimas importantes como la P53, que se llama el guardián del genoma, que regulan, digamos, que una correcta duplicación o integridad del ADN. Bien, a tener en cuenta también lo siguiente. ¿Qué pasa con las mutaciones y la biología en general? Un organismo que vive hoy en día está adaptado a su medio ambiente. Por lo tanto, cualquier cambio tiene un sentido perjudicial para el individuo, porque ya está adaptado. Entonces, existen mecanismos de selección que eliminan esas mutaciones. Otras mutaciones
son inocuas, o sea, no generan una situación deletérea en ninguna enfermedad. Y estas se incorporan al genotipo, que se esparce luego en la formación, formando lo que se llaman los alelos. Estos nuevos alelos es la clave adaptativa de la población a los nuevos requerimientos ambientales. Esto se llama selección natural y evolución. Resumiendo, ¿qué es lo importante de la clase de hoy? En primer lugar es el concepto de la amplitud del tipo de mutaciones. Hay mucha variedad de formas. Después, visualizar las implicancias clínicas de esa diversidad de mutaciones y también tener en cuenta que nuestras células tienen muchos mecanismos para mantener la integridad de nuestro genoma. Eso es lo importante de la clase de hoy.